¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos una vez más con la edición domingo de MBD Noticias. 34 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. Aumenta la cantidad de delegaciones confirmadas para la asunción de Yamandú Orsi con la presencia de más de 100 países mientras se analizan posibles escenarios alternativos al de Plaza Independencia en caso de lluvias. 30 personas del Partido Nacional fueron condenadas por la justicia durante el mandato de Luis Lacalle Pou, cifra que coloca a los defensores de las leyes como el partido con más procesados desde la postdictadura con 59. En 40 años de democracia, 18 políticos y políticas del Frente Amplio y 49 del Partido Colorado fueron procesados por la justicia, entre estos últimos el expresidente Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco. Referentes de la coalición multicolor salieron a defender la propuesta del futuro ministro de Economía Gabriel Odone para desindexar los salarios, mientras que desde la izquierda empezaron a desmarcarse. El ministro designado del MIDE, Gonzalo Sibila, participó del encuentro de ollas y merenderos populares y dijo que el gobierno entrante apuesta por un país donde no sean necesarios estos mecanismos para poder comer. Este lunes el gobierno electo presentará a los partidos que serán oposición la lista con los 34 cupos disponibles para que asuman cargos en organismos descentralizados y empresas públicas. El presidente argentino Javier Milei dijo que el Mercosur es la única traba para que su país firme un TLC con Estados Unidos y respaldó en Washington la política arancelaria de Donald Trump. Bueno, muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. En un rato, bueno, ya lo vienen titulares, vamos a tener informe especial a cargo de nuestro compañero Federico Jurkovic, que nos va a hablar de política, de números y también de personas procesadas. Eso será en un ratito nada más. También vamos a destacar todo lo que ocurrió, así se dice, a nivel informativo este fin de semana, nacional e internacional, y también lo que pasa en exteriores, pero eso llega en el móvil de Abril Mederos, a quien ya saludamos. Abril, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Josema? Sí, bueno, los saludamos desde el Cerro de Montevideo, donde en unos minutos vamos a estar charlando con el ministro designado de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en el marco de lo que es la última semana de la transición antes del inicio de la asunción presidencial y de todo el Poder Ejecutivo, y también a días de lo que fue el primer paro general que realizó el PIT-CNT este jueves, donde se hicieron una serie de reivindicaciones. Interesa consultarle a Castillo qué es lo que va a pasar, cómo se va a dar el vínculo con la Central de Trabajadores en lo que es este periodo, y también está en la agenda, por supuesto, la propuesta del ministro designado de Economía, Gabriel Odone, sobre desindexar los salarios, algo sobre lo que Castillo ya se ha pronunciado en contra, y veremos de profundizar en cómo se va a estar dando esta discusión a la interna del gobierno electo y qué es lo que va a pasar. Con eso, con estas novedades y más, vamos a estar en unos minutos. Muy bien, perfecto. Abril, en un rato retomamos el contacto contigo allí desde Cerro Cerro, el Grito Gemelo. A propósito, felicitamos a nuestros compañeros por regalarnos esa hermosa imagen de la bahía. Bueno, en un rato volvemos con Abril Mederos para desarrollar ese y otros asuntos. Ahora los invitamos a compartir con ustedes nuestro habitual resumen de noticias de la semana. Nosotros tenemos la indicación, la premisa del presidente Yamandú Orsi de que en este periodo un hito importante de su gestión es cambiar realmente el transporte metropolitano. Y esto implica construir realmente un sistema mucho más fortalecido, que sea eficiente, que sea seguro, en donde cada una de las empresas, los trabajadores va a tener su lugar, pero fundamentalmente la gente va a estar en el centro. Hay otro elemento, decíamos, que me parece que va en igual sentido y de igual importancia en cuanto a la necesidad de implementar este tipo de medidas, que además de evitar la salida del territorio nacional por la posible responsabilidad penal propiamente dicha, está dado por las circunstancias de asegurar la presencia de los mismos ante esta fiscalía que tiene a su cargo la instrucción e investigación de las denuncias, en toda oportunidad que la Fiscalía requiera su presencia ante nuestra sede. En primer lugar, tomamos conocimiento de una resolución de la semana pasada en donde la directora general de secundaria
en una resolución de carácter ilegal e inmoral, se autodesignaba para ejercer la inspección de ese organismo, lo cual no corresponde porque ese cargo que ella ocupó era un cargo de carácter interino, es decir, no había concursado por él mismo. Nosotros rápidamente elaboramos un previo informe. La propia dirección de secundaria de alguna forma revirtió esa decisión, lo cual en definitiva nos está dando la razón. Otra cosa que me sorprendió es que la comisión debería ir a la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos, que para algo existe. Ahí es donde tratamos de concentrar a las personas que tenemos formación jurídica, porque acá hay muchos intereses corporativos, por ejemplo el de los médicos. Entonces, eso es algo que tenemos que dirimir los legisladores. Yo lo he escuchado más de una vez y es un análisis de lo que pasa en el mundo hoy. Yo tengo los volúmenes que entra por ejemplo, de cocaína a Europa por año, sin fallar un año. Quiere decir que hay algo que el mundo viene perdiendo y los países más poderosos del mundo, con mayor poder para frenar estas cosas, han perdido, por lo menos en cierto carril, ese combate. Hay una dimensión local y nacional que tenemos dos compromisos enormes y que tenemos que trabajar para lograrlo. Uno es frenar los niveles de violencia que tenemos en nuestra sociedad y otro es frenar los niveles de consumo y de adicción que tenemos, porque el tema de la droga, como se habla de violencia, crimen, pero también un tema de salud. Tenemos, por un lado, el mismo resultado fiscal, tal vez un poquito mejor en el gobierno central del BPS, más gasto público, más presión fiscal y a su vez una deuda que creció casi 10 puntos, una deuda pública que creció casi 10 puntos. Admito que hay atenuantes para esto. El evento de la pandemia efectivamente está detrás de esto, pero en ningún caso se puede decir que el resultado fiscal, que el mandato que este gobierno saliente recibió en 2019, que era provocar una fuerte reducción del déficit fiscal y una reducción del peso del Estado, se cumplió. Eso no está cumplido y es importante que lo tengamos presente. Vaya tema que vamos a retomar en un rato en el móvil con Abril Mederos. Bueno, allí pasaba resumen de noticias de la semana editado por nuestro compañero Pablo Das Neves. Vamos a comenzar el desarrollo de la información con hechos que ocurrieron durante este fin de semana y le contamos que bajo la consigna en tiempos de barbarie, barrio, solidaridad y lucha, culminó este domingo en la Intendencia de Montevideo el tercer encuentro de ollas y merenderos populares. En la instancia se hizo hincapié en que justamente estas organizaciones sociales siguen siendo necesarias y en ese sentido reivindicaron el proyecto planteado por el Congreso del Pueblo para asegurar la alimentación en todos los niveles educativos. Nosotros vamos a cumplir 5 años, las ollas populares ahora, la gran mayoría, el marzo, y después en agosto y mayo que se fundaron las redes y tratamos de trabajar en grupo porque no se podía andar ni en la calle. Nosotros pusimos el pecho ahí justamente en la alimentación y enfrentar, porque no teníamos que comer, la gran mayoría, y eso pululó ollas por todo Montevideo, pero hoy las características sí son otras, hoy bueno, la reactivación económica después de todo esto, pero realmente hay una gran población que sigue padeciendo el hambre, hay una cierta población que no consigue trabajo y bueno, y hay otra que no tienen la posibilidad de ir todos los días a los lugares donde el MIDE entrega su comida congelada. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos hecho propuestas concretas, por ejemplo, como Coordinadora Popular y Solidaria Olla por Vida Digna al Congreso del Pueblo. Y en este Congreso del Pueblo, esta propuesta que llevamos, la llevó el PCNT, la llevó FUGBAN y es una de las primeras propuestas que están en este Congreso, con lo cual justamente consiste en la alimentación en todos los niveles educativos que hay para poder desde ese lado a paliar la situación de alimentación en los niños. De esta actividad que se realizó allí en la comuna capitalina, en la sede de la Intendencia de Montevideo, participó el futuro ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, quien, entre otras cosas, subrayó la importancia de acercar justamente la cartera a estas organizaciones sociales. Quise venir a eso, a escuchar esencialmente el intercambio que se dio, un intercambio muy productivo, muy rico,
mucha gente con ganas de hacer cosas y ese hacer cosas va mucho más allá de la olla, ¿no? Nosotros queremos un país donde no se necesite una olla popular para poder comer, pero el esfuerzo de la gente organizada, gente que se organizó ante la necesidad, algunos en este periodo, otros que venían de antes trabajando, siempre tiene que ser un aliado para construir cambios en la sociedad. Consideramos como un elemento fundamental es que poder trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad es una oportunidad que no nos podemos perder, no se la puede perder el país, ¿no? Vivir de espaldas al trabajo de la comunidad, de los barrios, no es una buena idea, así que ahí está la orientación de trabajo de nuestro ministerio. Hemos dicho desde el inicio que le vamos a dar una impronta comunitaria al trabajo del ministerio y tiene que ver, entre otras cosas, con eso. Bueno, y de algo que ocurrió este fin de semana, adelantamos y nos vamos a algo que va a pasar el próximo fin de semana, porque a 6 días del comienzo del gobierno de Yamandú Orsi avanzan las obras del escenario para el traspaso presidencial allí, mientras se confirman nuevas delegaciones para los actos oficiales. Algo les contábamos en nuestros titulares. Ya son más de 100 los países que estarán presentes, mientras que los ojos están puestos también en el pronóstico del tiempo, porque parece que para el sábado se complica. El escenario en el cual Yamandú Orsi recibirá la banda presidencial de mano de Luis Lacalle Pou aproximadamente sobre las 17 horas del sábado 1 de marzo, sigue en construcción mientras se acercan los días para que comience el octavo ciclo democrático ininterrumpido desde 1985. Si bien los actos previos en el Parlamento, el traspaso de mando y la presentación del gabinete está garantizada, no está del todo claro por cuestiones climáticas que puedan realizarse al aire libre, lo mismo que ocurre con los espectáculos musicales anunciados para después de la parte protocolar. En este sentido, el Instituto Uruguayo de Meteorología anticipa probabilidad media de lluvias el sábado por la tarde, al igual que lo hacen otros servicios meteorológicos de carácter privado, que incluyen la probabilidad de tormentas eléctricas. Mientras se analizan otros escenarios ante la eventualidad de mal tiempo, las cancillerías entrantes y salientes avanzan en la confirmación de las delegaciones visitantes que comenzarán a llegar al país el viernes 28. Fuentes de la Cancillería entrante indicaron a MBD Noticias que ya son más de 100 los países que confirmaron su presencia, validando lo que había afirmado el futuro canciller en la conferencia de prensa del miércoles 19, cuando se dieron a conocer los primeros detalles de la ceremonia, y se afirmó que será la transmisión de mando con mayor presencia extranjera desde la recuperación democrática. Como se explicó también en esa oportunidad, los actos comenzarán a partir de las 13 horas en el Palacio Legislativo, con el discurso del mandatario electo y la asunción de la vicepresidenta Carolina Cose como presidenta de la Asamblea General. Bueno, mientras todo se prepara para la ceremonia de traspaso de mando, la agenda política, ustedes saben, ya está dominada por, diferentes temas del nuevo gobierno. Entre ellos, la desindexación de los salarios que, ustedes saben, fue planteada por el designado ministro de Economía, Gabriel Odón. En ese sentido, el secretario de Presidencia entrante, Alejandro Sánchez, aseguró que se trata de un planteo personal de Odone. Odone hizo una propuesta y hizo un planteo, yo diría, de carácter personal, el cual yo no comparto la desindexación de salarios. Si usted quiere que se lo diga, se lo voy a decir. Yo no la comparto. Y la propuesta que va a llevar adelante el Poder Ejecutivo va a ser la defensa del poder de compra de los salarios, que es lo importante y relevante. Y más en un momento donde tenemos inflación baja. ¿Cómo se maneja eso en la interna del Poder Ejecutivo cuando un ministro de Economía dice eso y usted como secretario de la Presidencia señala que no lo comparta? ¿Cómo se acompasa la necesidad con la intención política? Porque la libertad es libre y todos pueden dar su opinión, pero después el Poder Ejecutivo resuelve cuando se junta el Consejo de Ministros y envía o enviará en su momento una pauta salarial. Entonces en el Consejo de Ministros se pueden discutir un conjunto de alternativas y distintas propuestas. Unas serán mejores, otras serán peores, pero los gobiernos se expresan por las acciones que hacen, no por lo que comunican. Entonces, por tanto, nosotros nos vamos a expresar con las acciones, y las acciones van a ser, en su momento, estas que le estoy planteando. Hay que defender el poder de compra de la gente. Que la prioridad de aumentos salariales tiene que estar focalizada en los salarios sumergidos, creo que es evidente por todos. Porque hay personas que están ganando menos de 25.000 pesos por mes y es muy difícil llegar a fin de mes. Ahora, yo no le puedo pedir a una persona que gana 50.000 pesos, decirle que como mi prioridad es los 25.000 pesistas, va a perder salario. No puede perder salario, porque con 50.000 pesos también está difícil vivir. Por tanto, lo que nosotros estamos planteando es que vamos a defender el poder de compra de los salarios. Eso quiere decir que nadie va a perder salario.
Bueno, y desde el actual oficialismo, futura oposición, esta iniciativa presentada o propuesta por O'Donnell se ha visto, bueno, con buenos ojos por parte justamente de diferentes referentes políticos. Así lo dijeron a MBD Noticias. Diversos referentes del oficialismo consultados por MBD Noticias manifestaron que ven con buenos ojos la propuesta del ministro designado de Economía, Gabriel O'Donnell, sobre desindexación salarial. Si bien puntualizaron que sería necesario evaluar cuáles deberían ser los salarios implicados, entendieron que podría ser una manera efectiva de mantener baja la inflación y apuntar al crecimiento de la economía. En este periodo, O'Donnell elaboró un estudio desde CPA Ferreres sobre oportunidades de mejora de la negociación colectiva, que incluyó el planteo de la desindexación salarial como una herramienta necesaria para avanzar en el control de la inflación. El exministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, explicó que no se pudo avanzar en esa línea durante esta administración debido a que no estaban las condiciones inflacionarias necesarias que hay hoy para tomar una medida de esas características. Más allá de las coincidencias, el oficialismo saliente es crítico con el nivel de liderazgo que tiene O'Donnell dentro del gobierno electo y ha cuestionado que figuras como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro designado de Trabajo, Juan Castillo, contradigan las propuestas económicas de quien está previsto que presida esa cartera. Las fuentes consultadas apuntaron que el perfil de O'Donnell es liberal y técnico, además de que no viene de la trayectoria política y no cuenta con un respaldo sectorial como sí lo tenían figuras económicas como Danilo Astori. En este sentido, algunos actores del oficialismo han señalado que las diferencias internas del futuro Poder Ejecutivo auguran una falta de rumbo económico por parte del gobierno a asumir el 1 de marzo. Muy bien, y vamos a seguir en tema, pero desde exteriores, y es por eso que ya hacemos contacto nuevamente con el móvil de Abril Mederos, a quien ya recibimos nuevamente. Abril, contame cosas. Sí, Josema, bueno, como adelantábamos más temprano, ya estamos en presencia del ministro designado de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, a quien justamente vamos a aprovechar para consultarle. Juan, gracias por estos minutos. ¿Cómo usted ya se pronunció sobre la desindexación salarial? ¿Cómo se viene manejando este tema? Porque hay incertidumbre por parte de la ciudadanía, incluso de la futura oposición, sobre cuál es el tono que va a tener esa medida en el gobierno del Frente Amplio. ¿Cómo se está manejando esto? En principio todavía no ha habido una discusión colectiva. Normalmente nos convoca el presidente electo Yamandu Orsi a ámbitos de gabinete, de lo que va a ser el gabinete posterior al 1 de marzo, y este tema todavía no se ha instalado. Pero sí, la semana que pasó con Gabriel O'Donnell, que va a estar integrando el Ministerio de Economía, acordamos crear un ámbito que van a empezar a estar trabajando esta semana para ver todo lo que son los lineamientos de los consejos de salario. O sea que hasta ahora, tanto mi opinión, la de O'Donnell, la de Alejandro Sánchez, la de tantos que nos hemos expresado públicamente, son opiniones que a partir de la impronta, a partir de lo que dice la base programática del Frente Amplio, el programa que la ciudadanía aprobó, estamos dando opiniones con respecto a ahí. ¿Qué es lo que pasa con esta iniciativa? ¿Cuál es la opinión del ministro de Economía O'Donnell que va a estar colocando en el debate? Todavía no lo sabemos, no lo ha expresado más allá de las declaraciones públicas que ha hecho, pero de lo que ha hecho en las declaraciones públicas sí hemos dicho con mucho respeto y con mucha firmeza que no compartimos ese criterio. No. El tema de ajustar los salarios independientemente de lo que esté pasando en la economía no es nuestra concepción. Porque el que está pagando entonces los costos de un déficit fiscal o un costo de la economía es el poder de compra de los trabajadores. Nosotros no estamos dispuestos a que sean los trabajadores y las trabajadoras, más todavía en momentos de salarios comprimidos, que sean los que estén pagando el precio de un ajuste, ¿no? Ahora, esto es algo que O'Donnell viene planteando desde antes del triunfo electoral y también es algo que no está en el programa del Frente Amplio. ¿Cuál es el margen para negociar entonces en esta instancia que usted dice? ¿Sería a qué franjas salariales alcanzaría esta propuesta? Porque la posición de O'Donnell ya es conocida, es lo que va a plantear. Pero insisto con lo mismo, o sea, ¿cuál es el desarrollo de esa teoría? ¿Cuál es el desarrollo de la concepción que O'Donnell está diciendo? No lo conocemos, no lo sabemos, pero a priori, como se interpreta una desindexación de salarios, no va en línea con lo que el programa del Frente Amplio establece. El programa del Frente Amplio establece es la recuperación del poder adquisitivo del salario, es atender
a los salarios más bajos, es atender a una población que está estimada en más de 500.000. Algunos datos concretos dicen 567.000 salarios de trabajadores y trabajadoras están comprimidos en apenas 25.000 pesos. Y en 25.000 pesos a cuenta de los números que llegaron oficialmente hasta junio del año pasado. O sea que puede ser que haya una pequeña variable ahora. De todas formas, es un salario comprimido que no alcanza para vivir y donde lo que hay que hacer es una mejor distribución de la riqueza a partir de la mejora de los salarios. Y un mecanismo para un reparto equitativo de los salarios es la negociación colectiva, pero no el único. También el aumento del salario mínimo nacional es otro de los mecanismos. ¿Esa es una propuesta alternativa que usted trae a colación? Más que nada son datos concretos. Datos concretos, si nosotros queremos salir de ahí, ese es uno de los mecanismos de salir. Otro dato también es que tiene que ver, porque cuando se puede estar diciendo, como he sentido a otros actores hablar, bueno, pero los consejos de salario tendrían que tener esto en cuenta. Sí, pero los consejos de salarios alcanzan a los trabajadores organizados, a las ramas de actividad que negocian. Y el informalismo no negocia. Por ejemplo, el trabajo independiente, el trabajo artesanal, los cuentapropistas, toda esa cantidad de trabajadores y trabajadoras en el país que se cuenta por más de 100.000, efectivamente no tienen consejo de salario. ¿Usted ha tenido oportunidad de dialogar con el presidente electo Yamandu Orsi para conocer cuál es su posición sobre este tema, sobre la desindexación? No, en estos últimos días no, seguramente creo que ya hay un anuncio de que esta semana va a haber otra reunión de gabinete de la que ha convocado el presidente. Y ahí capaz que sea uno de los temas que empecemos a colectivizar. Independientemente de eso, vuelvo a insistir que nosotros de todas formas, delegados que van a estar integrando el futuro Ministerio de Economía y Finanzas junto con delegados del Ministerio de Trabajo, ya van a empezar a trabajar esta semana y vamos a estar viendo los lineamientos. Pero tiene que quedar claro que, insisto, los sectores más humildes de la población, los sectores más castigados, no pueden estar pagando la situación económica como la está dejando el gobierno que se va. Castillo, le cambio de tema. Este jueves el PIT-CNT realizó su primer paro general del año, en este caso parcial, y de alguna manera trajo a colación pública cuáles son los puntos, las prioridades que va a defender la Central de Trabajadores, al menos en el próximo tiempo de este periodo de gobierno que inicia, este reclamo por la desindustrialización y reclamo también que ustedes aceptaron de este ámbito de negociación tripartito para apuntar a la construcción de políticas públicas que ayuden a los sectores. ¿En qué va a consistir? ¿Cómo se pretende trabajar en este espacio? ¿En qué consiste? Mira, porque nosotros lo que he afirmado es la concepción del Frente Amplio, la concepción que seguramente va a estar impresa durante este periodo de gestión, es que cuanto más dificultad exista, más ámbitos de negociación tenemos que promover. La demanda que contrajo el PIT-CNT, que planteó el PIT-CNT en este último paro general, es una demanda que se acompasa con lo que está pasando en este primer mes y medio del año, en donde una empresa se retira del país, cierra de la noche a la mañana, avisando en un estado de WhatsApp a las trabajadoras y trabajadores que no tenía más trabajo, que estaba despedida. Hay industrias importantes que están sufriendo problemas y están enviando trabajadores al seguro paro. Hay algunas empresas que están en mecanismos de reestructura donde anuncian que al final de la reestructura pueden haber trabajadores despedidos. Hay una preocupación compartible, lógica. Seamos trabajadores, militantes sindicales o integrantes del próximo gobierno, esto preocupa. ¿Qué es lo que tenemos pensado hacer nosotros? Y nos comprometimos con Alejandro Sánchez en la visita en la carpa que hicimos esta semana. Fue decir, ni bien asumamos, vamos a convocar un ámbito tripartito. Ese ámbito tripartito puede contener todas estas demandas que se están realizando, las demandas de defensa de la industria nacional, que en esto no se le vansaga también al sector empresarial. La demanda de la pequeña y mediana empresa, de que subsisten a partir de que se tengan puestos de trabajo genuinos, trabajo de calidad, la demanda de la formación y la capacitación para los trabajadores y las trabajadoras, porque se imagina cualquiera que si vos te enteras de la noche a la mañana que te quedás sin trabajo, que tu fábrica no existe más y tenés que salir al mercado laboral, tenés que tener un mínimo de preparación, de capacitación para los desafíos que hoy tienen las trabajadoras y los trabajadores. Y hay ámbitos, hay institutos como el INEFOP que están dedicados a ese tema. Es decir, contener un ámbito en donde trabajadores, empleadores y gobiernos nos pongamos a discutir cómo se defiende la industria nacional, cómo efectivamente se generan puestos de trabajo de calidad, cómo se defiende el desarrollo en nuestro país, la mejora a los salarios, la mejora a los ingresos, bueno, es ahí un ámbito que se puede crear
un diálogo social en donde todas las partes podamos debatir, discutir y capaz que a partir de grandes acuerdos, de consensos generales, dedicar después que las distintas ramas de actividad vean cómo se involucran en estas iniciativas. Bien, Castillo, ya para cerrar, le hago la última consulta. ¿Qué va a pasar con las certificaciones médicas, el régimen de certificaciones médicas para el sector público? ¿Esto se va a revisar? Se va a revisar, se iba a revisar de todas formas, porque nosotros dijimos aquellas cosas que el gobierno que se va ha dejado instalado, que le quita derecho a las trabajadoras y trabajadores, lo vamos a revisar, lo vamos a analizar y veamos si se puede corregir o si alguna cosa haya que derogar. En este caso concreto, el COFE, como organización de los trabajadores públicos, junto con la central sindical, plantearon ante la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, una queja por este tema. La respuesta que ha dado la OIT ha sido que se instale un ámbito de conciliación en nuestro país y han aceptado, tanto los trabajadores como el gobierno actual, aceptó esa conciliación, por lo tanto, como no se ha hecho, ni bien nos instalemos nosotros en el gobierno, vamos a convocar a ese ámbito y vamos a discutir, cuál ha sido el impacto y qué medidas alternativas, si es que la existen, se pueden llevar adelante. Además de este punto, ¿cuál va a ser ahora, a una semana de asumir sus primeras acciones o la tesitura del Ministerio de Trabajo en esta primera etapa? Hay varias, nosotros estamos ordenando porque, mira, hasta el día viernes, yo ya no participé en ámbitos de negociaciones que lo estaban pidiendo las cámaras empresariales y sindicatos, pero otras delegaciones de los distintos directores sí participaron, pero hay 62 reuniones que hemos mantenido en la etapa de transición. Y hay demandas de todo tipo, por lo tanto lo que hay que ordenar de todos los problemas planteados por las cooperativas, por los institutos, por las cámaras empresariales, por los empresarios, por los trabajadores, por las federaciones, nosotros vamos a ordenar cuáles de ellas son comunes, de impacto y que entonces tenemos que priorizar como primeras medidas, pero hay que prestarse a una discusión en donde temas tales como la reducción de la jornada laboral, temas tales como la capacitación, temas tales como la productividad, temas tales como esto que recién veníamos hablando, son temas que a todos les preocupan y entonces sería bueno crear un ámbito, sentarnos a discutir allí y buscar consensos. Se necesita construir una base sólida de consensos, de volver a recuperar la seriedad de los planteos y que tener interlocutores válidos a la hora de llevar acuerdos que se puedan concretar. Muchas gracias, Castillo. Bueno, ahí teníamos la palabra del ministro designado de Trabajo, Juan Castillo, a una semana de la asunción de gobierno. Volvemos a estudio. Muy bien, Abril, muchas gracias a vos, al equipo y también a nuestro entrevistado. Varios asuntos allí con el designado ministro de Trabajo, Juan Castillo. Nosotros seguimos con la agenda de gobierno entrante porque este lunes se le va a entregar a la futura oposición la lista de cargos disponibles en los organismos descentralizados y también en las empresas públicas. A través de una carta se convocó al Partido Nacional, al Partido Colorado, también a Cabildo Abierto, el Partido Independiente y también a Identidad Soberana, que ya adelantó que no prevé asumir roles de gestión. El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, indicó que la coalición republicana aún no comenzó a discutir sobre qué rol quiere ocupar cada fuerza política y dijo que ya hubo planteos para reclamar más que los 34 cargos ofrecidos, los mismos que hoy ocupa el Frente Amplio. La convocatoria se inscribe en una tradición muy importante de la democracia uruguaya que viene de mucho tiempo atrás. Yo te diría desde que la democracia en Uruguay se estableció, ha habido coparticipación. Obviamente después habrá las instancias entre los partidos de oposición para establecer criterios para la distribución de esos cargos. ¿No las ha habido previamente? No, porque además primero hay que determinar definitivamente el número. Ha habido algunos planteos en cuanto a que quizás pudiera haber algún cargo más. La vez pasada fue así. La vez pasada, al principio, el gobierno de Lacalle Pou ofreció 33 cargos, finalmente fueron 34. Bueno, ahora puede haber nuevos planteos, o sea que hasta no determinar con claridad el número y cuáles son, después viene la instancia de distribución dentro de los partidos de oposición.
Bueno, eso por parte del Partido Independiente, entre otras cosas decía allí su líder, Pablo Mieres. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Cabildo Abierto? Bueno, tampoco discutió de forma interna este asunto de los cargos, el cual, según dijeron, no consideran como algo primordial. Así lo dijo el diputado Álvaro Perrone, quien recordó que presentaron un proyecto de ley para poder transparentar los contratos secretos de los organismos públicos, asegurando que con ese tipo de modalidades los cargos de contralor, dijo, no sirven mucho. Lo que yo estoy diciendo en este caso, que no significa una postura unánime, que esos lugares, esos cargos son de contralor, se les llaman. Ahora, cuando la mayoría de los contratos importantes que llevan adelante las empresas públicas o en otros lugares se hacen bajo la confidencialidad o contrato secreto, el contralor no sirve de mucho. A esta próxima reunión va a asistir Manini como líder partidario y bueno, después de esa reunión tendremos nuestros intercambios y se tomará la decisión final. Ahí, en el caso de UTE, Antel o en esos lugares que se han hecho contratos confidenciales, como fue la Antel Arena en su momento, u otro tipo de contrato, como pasó en el puerto con la concesión del puerto, justamente nosotros presentamos un proyecto de ley estos días que lo que dice es que todos aquellos contratos que superen un periodo de gobierno deben tener discusión parlamentaria y la venia del Senado. ¿Qué pretendemos con eso nosotros? Que todo sea transparente, que toda la ciudadanía sepa de qué se trata. Entonces nosotros no vemos que se pueda hacer un contralor importante en esas empresas cuando los contratos son confidenciales o secretos. Pero ya les digo, no es un tema primordial para Cabildo. Manini va a ir a esa reunión y después, bueno, intercambiaremos. Bueno, ya hablamos del gobierno entrante. Ahora vamos a poner la mirada en la administración que se va, ya que el presidente Luis Lacalle Pou finalmente no podrá cumplir su meta de inaugurar el nuevo puente sobre el río San Salvador el último día de su gobierno, como lo había prometido en el mes de noviembre. Yo le decía que si todo sale bien y las obras no se retrasan, mi idea era terminar el gobierno el 28 de febrero inaugurando el puente sobre el río San Salvador. El último día de gobierno. El anuncio lo había hecho el presidente Luis Lacalle Pou el 15 de noviembre de 2024 en Soriano, en el marco de la inauguración de la cosecha de trigo, pese a que 2 días antes el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, había advertido que las expectativas del mandatario podrían no cumplirse. En nota con el medio local Agesor, Falero lamentó las demoras que tuvieron antes de empezar. Dijo que costó arrancar porque tuvimos un problema tremendo con el tema de los permisos ambientales, pero que una vez obtenidos se empezó a trabajar fuerte. La obra está a cargo de la Corporación Vial del Uruguay por intermedio de la empresa Techin, que de acuerdo con las fuentes consultadas por MBD Noticias ya había notificado que los plazos del 28 de febrero no iban a poder cumplirse. El propio Falero había reconocido en noviembre que la idea era poderlo terminar en este periodo, señalando que si no llegamos vamos a andar muy cerca, será un mes más, un poco más. Bueno, no se va a quedar con las ganas el mandatario de hacer ruta. ¿Por qué? Porque pese a no poder inaugurar justamente este puente, el mandatario va a recorrer el viernes a la tarde las obras justamente del nuevo puente sobre el río San Salvador, que alcanzan un 70% del total. Va a dormir, según la agenda, en ese departamento y por la mañana empezará su último día de gobierno encabezando los actos por el aniversario 214 del Grito de Ascenso y lo terminará por la tarde con un acto público en la capital. En esa oportunidad podría darse la reaparición pública del ex canciller Francisco Bustillo, que renunció en el mes de noviembre de 2023 en medio del escándalo por el pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marcet. En la agenda que publica el gobierno en su página web no hay actividades anunciadas esta semana para el presidente Luis Lacalle Pou, ni dentro ni fuera de Torre Ejecutiva, aunque ya se sabe cómo será su último día de gobierno. Entre otras cosas porque el Partido Nacional anunció que prepara un acto de homenaje para el viernes 28 a partir de las 18:30 horas en Plaza Independencia. En ese mismo lugar al día siguiente le pasará a Yamandú Orsi la banda presidencial que en 2020 le había entregado Tabaré Vázquez. El acto para el cual los blancos convocan a la población a respaldar al mandatario consistirá en la tradicional entrega de la bandera uruguaya que flameó durante el último día de gestión. La actividad incluirá el desfile del cuerpo de blandengues y desde el Partido Nacional se anticipa que será masivo.
El acto fue organizado en coordinación con la calle Pou, quien invitó a todos sus exministros a participar, incluyendo a sus dos exministros de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, que anunció que no estará en Montevideo para esa fecha, y Francisco Bustillo, cuya presencia se da como un hecho en filas nacionalistas. También fue invitada la exministra de Vivienda, Irene Moreira, la cabildante que fue echada del gabinete por el presidente Lacalle en mayo de 2023, a raíz de la entrega irregular de casas a militantes de Cabildo Abierto. Por otro lado, también fueron convocados al encuentro los tres referentes del Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, que apoyó al gobierno durante la pandemia del coronavirus al inicio del mandato en marzo de 2020. Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini. Señores, señores, es momento de informe especial en este MB Noticias edición domingo. Es por eso que ya recibimos con mucho gusto a Federico Jurkovic. ¿Cómo le va, Fede? Qué elegante lo veo. Bienvenido nuevamente. Josema, un gusto compartir contigo, con la gente también, este último domingo de febrero, previo a la asunción del nuevo gobierno, un momento clave, sin duda, en la agenda política y en la periodística también, Josema. Claro que sí. Yo en el arranque decía, son números políticos y procesados. ¿De qué nos va a hablar hoy? Y nos vamos a hablar, si te acordás, hace un año empezábamos este espacio periodístico de informe, de análisis, con una placa que había hecho nuestro compañero Marisa Aguirre, que decía un número, 24, que generaba la incógnita de qué se trataba. Era marzo de 2024 y eran justamente 24 funcionarios de la coalición multicolor, mejor dicho, del Partido Nacional o del Partido Colorado, que habían sido procesados desde 2020 a la fecha. Al cumplirse un año de eso, me había propuesto como actualizar la agenda, pero en el medio, Josema, volvió Pedro Bordaberry a la política, y si bien el tema de la corrupción fue analizado durante la campaña en todas las tiendas partidarias, se identifica a Bordaberry como un hombre que tiene en el combate a la corrupción uno de sus principales caballitos de batalla. Por eso, el 6 de agosto, cuando dijo esto, a mí se me prendió una lamparita. Me parece que lo que hay que hacer es no ver cuánta corrupción tenés vos ni cuánta corrupción tengo yo. Porque, a ver, yo fui 5 años ministro, en algún momento con 3 ministerios a la vez. Cuando terminé, llegó el Frente Amplio y me hicieron varias auditorías en los ministerios que yo había estado. No faltó nada. Puedo decirlo con orgullo, no faltó nada. Nada. Así, a mí que me revisen, ¿viste? Y eso me da la autoridad de decir, vamos a trabajar en esto. ¿Para qué? Para prevenirlo, para terminarlo. Todos los partidos han tenido casos. Lo que hay que hacer es reaccionar y sobre todo mejorar la legislación. A mí que me revisen, dijo Bordaberry. ¿Todos pueden decir lo mismo? En esa misma instancia, Josema, después de esta conferencia de prensa, hubo una rueda de prensa donde se le preguntaron más datos y él hacía precisamente esta declaración. No importa cuántos tengo yo, cuántos tenés vos, lo importante es que tengamos claro que es un problema. Pero entonces me recordé, y ahora nos van a ayudar a mostrar esta nota del diario El País, que es de 2008, cuando Pedro Bordaberry con su Vamos Uruguay de aquel entonces envió una nota al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado preguntando cuántos funcionarios del Partido Colorado habían sido procesados en administraciones anteriores. O sea que sí, importa saber cuáles eran. Esa respuesta nunca llegó, pero vamos a poder en este informe, en este espacio, poder darle a Bordaberry ese número, en definitiva, que hace el Partido Colorado, pero con Marisa Aguirre también incluimos a todos los partidos políticos que gobernaron desde la Restauración Democrática, y ahí tenemos el número que aparece, que es el 126, Josema. 126. Bueno, están los números, ahí está, mire usted. 126 personas de los 3 partidos políticos que gobernaron desde 1985 hasta la fecha fueron procesadas. El dato, ya de por sí interesante, se complementa con este. En estos años de gobierno, 30 dirigentes electos o designados por el Partido Nacional para asumir tareas de gobierno fueron condenadas por la justicia, Josema, y eso llevó al Partido Nacional, bajo la conducción del presidente Luis Lacalle Pou, a ser el partido con más procesados en estos 40 años de democracia. El Partido Nacional. El Partido Nacional. Y le podemos dar el dato finalmente a Pedro Bordaberry, que son 49 hasta este momento los colorados procesados desde 1985, incluyendo a su padre.
En 1992, el edil fernandino Leonel Facio abrió la lista de dirigentes y funcionarios electos o designados por el Partido Colorado, procesados en la postdictadura. Desde entonces hubo otras 48 condenas firmes contra integrantes de esa colectividad, totalizando 49 y afectando a 44 personas, ya que 5 recibieron más de una en estos 40 años de democracia. El caso más emblemático es el del expresidente Juan María Bordaberry, procesado a partir de 2006 por atentado a la Constitución por un lado, y por otro por la desaparición forzada de 9 personas, y los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez, Rosario Barredo y William Wildlaw, siendo hasta el momento la persona con más homicidios comprobados en el país. Por estos últimos delitos también fue condenado el ex canciller de la dictadura y luego senador colorado, Juan Carlos Blanco, quien además recibió una condena por la desaparición de la maestra Elena Quinteros. Entre los 44 funcionarios procesados no hay mujeres, siendo 19 de ellos ediles, 7 directores de empresas públicas, 6 diputados o candidatos a diputados y 2 exministros, entre las principales jerarquías involucradas. Hasta 2019 inclusive había 45 condenas contra colorados, siendo el partido que encabezaba el ranking, sumando otros 4 durante la actual administración. Se trata del diputado Nicolás Ortiz por explotación sexual de menores en el marco de la Operación Océano, el alcalde de Rincón de Valentín en Salto por porte de armas y 2 ediles, ambos en 2021. Uno de ellos en Paysandú por contrabando de cigarrillos y otro en Maldonado, Pablo Galo, paradójicamente por lo mismo que el primer colorado procesado postdictadura, fraccionamiento irregular en La Juanita. Nunca mejor dicho aquello de son datos y hay que darlos. Exactamente, Josema, y quiero marcar lo siguiente, es una investigación realizada en base a archivos propios, a fuentes abiertas de medios de comunicación, a fuentes oficiales, llámese Poder Judicial, Parlamento Nacional. Todos estos datos están contrastados, están los nombres y son condenas firmas. No figuran aquellos casos que fueron procesados en primera instancia, incluso en segunda instancia, y luego absueltos por la Suprema Corte de Justicia, que son, me imagino, quizás una cantidad similar. Pero si te parece, entonces nos metemos en el número 2 del 126, que es el Frente Amplio. Sí. Es el partido que va a gobernar, perdón, el segundo partido que vamos a comentar en este relato que estamos haciendo es el Frente Amplio, que asume el gobierno ahora el 1 de marzo. Un gobierno honesto, dijo Yamandu Orsi, que quiere que llevar adelante hasta que termine su mandato, y por eso también lo incluimos en este informe de procesados post-dictadura, marcando que en 2007 se dan los primeros procesamientos en esta fuerza política. De los 18 procesamientos confirmados que tuvo el Frente Amplio en sus filas desde la recuperación democrática, la tercera parte, 6, se dieron 22 años después de 1985 en 2 causas distintas. Fue en 2007 cuando un edil de Paysandú fue procesado por estafa y otros 5 lo fueron en Montevideo por su desempeño anterior en la Intendencia Capitalina. Se trata de Juan Carlos Bengoa, exdirector de los casinos municipales, por los delitos de fraude, concusión y conjunción del interés público con el privado, luego de cometer diversas irregularidades en el arrendamiento de slots entre los años 2000 y 2005. Junto con él, la justicia procesó por los mismos delitos a 2 asesores suyos, al encargado de mantenimiento de slot y al gerente de Casino Carrasco. Años después, en 2014, fueron procesados el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el expresidente del Banco República, Fernando Caloya, por abuso de funciones en el marco del caso Pluna, y antes de 2020 la lista de condenados también incluyó a 2 ediles. En 2013 uno de Tacuarembó por estafa y en 2014 uno de Montevideo por atentado agravado luego de agredir a inspectores de tránsito. En el final del último año de los gobiernos frenteamplistas, en 2019, fueron procesados el diputado Daniel Placeres por conjunción del interés público con el privado y la ex senadora, ya fallecida, Michelle Suárez, por estafa y falsificación. Durante la actual administración de gobierno, otros 6 frenteamplistas recibieron condenas. En 2020 fueron 2 candidatos a alcaldes, uno de Tacuarembó por narcotráfico y otro de San José por violencia privada. En 2021 fue el turno del ex vicepresidente Raúl Sendic por abuso de funciones, mientras que entre 2022 y 2023 lo fueron 2 exdirectores de la URSEC por ese mismo delito y un edil salteño por abuso sexual. Todos los partidos, todos los colores, todos en este informe. Exactamente. Recordemos que en esta semana se va a hablar de empresas públicas de cargo de la oposición. Recordemos que hasta 2005 el Frente Amplio no integró ningún organismo, o sea que es algo que se incorpora
con las administraciones del Frente Amplio y que mantuvo el presidente Luis Lacalle Pou, lo cual sacaba a la oposición de los organismos de Contralor. Por eso tenemos muchísimos casos en empresas públicas, concretamente en OCE y en el Banco Hipotecario, donde hay procesados en una misma administración dirigentes colorados y dirigentes blancos, por cuestiones parecidas a las de Raúl Sendí. Por ejemplo, Salomón Noachas fue procesado como presidente del BHU por pagarse una operación de próstata en el exterior. Y más vinculado a lo de Sendic, otros integrantes de ANCAP, por ejemplo, Pablo García Pintos del Partido Nacional, reconoció que él había hecho el mismo uso de las tarjetas que el ex vicepresidente del Frente Amplio, pero claro, para ese entonces los delitos habían prescrito. ¿Por qué digo esto? Porque el abuso de funciones es la figura muy cuestionada en ámbitos penales, de alguna manera, porque abarca muchísimas cosas y a veces la línea entre un derecho de un gobernante y el abuso de función es, bueno, bastante difusa, dicen algunos. Pero llegamos entonces a el Partido Nacional, al que se va del gobierno por segunda vez en estos 40 años de democracia, un dirigente del Partido Nacional, de la misma familia, dirige los destinos del país. Hasta 2019 había 29 blancos procesados, a 2024 ya son 59. Desde que se recuperó la democracia, 59 personas electas o designadas por el Partido Nacional fueron condenadas por la justicia, 30 de ellas durante el mandato de Luis Lacalle Pou, mientras que entre 1985 y 2019, inclusive, habían sido procesadas menos personas que durante los últimos 5 años. Los 21 delitos sexuales imputados en 2023 al senador Gustavo Penades y el escándalo en Artigas con los procesamientos del intendente Pablo Caram, su primo Rodolfo y la diputada Valentina Dos Santos en 2024, junto con el del ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano. Otro caso que también impactó en la agenda pública fue el del alcalde de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, que terminó condenado junto con su hijo, edil de Colonia, y su hija, alcaldesa suplente, por haber montado una asociación para delinquir desde las oficinas municipales. También fue condenado 2 veces el ex intendente de Soriano, Agustín Bascú, departamento que sumó varios procesamientos, entre ellos el ex alcalde de Cardona por narcotráfico en 2024, vinculado a un embarque de cocaína interceptado en Europa. Al igual que ocurre con los otros partidos, los ediles son los que encabezan la lista de procesamientos, tanto por acciones cometidas durante sus gestiones como en su vida privada, siendo los delitos sexuales uno de los predominantes tanto en este quinquenio como desde 1985. En filas blancas, el primer procesado postdictadura fue en 1992, tratándose de un edil de Maldonado por fraude en el fraccionamiento de La Juanita, y el último en 2024, en este caso un exdiputado de Cerro Largo por contrabando. De acuerdo con el relevamiento de MBD Noticias, en 40 años de democracia, el partido que se identifica como los defensores de las leyes recibió la condena contra 30 ediles, 5 directores de empresas públicas, 4 intendentes, 3 directores de intendencias, 4 diputados, 2 alcaldes, 3 concejales municipales, un senador, un asesor presidencial, un jefe de seguridad presidencial y un ministro de Economía, en este caso Enrique Braga, condenado por la venta del Banco Pan de Azúcar durante la administración de Luis Alberto Lacalle Herrera. Bueno, pasamos por todos los partidos políticos y por todas las personas que fueron procesadas por diferentes hechos, ¿no? Todos los números están allí, ahí, a la mano. Están a la mano, es un archivo. Estoy pensando cómo continúo con esto porque me parece que es información que no está disponible, es bien interesante, sobre todo cuando vemos que personas como Penades empezaron su carrera política siendo ediles, y los ediles son las figuras de gobierno que más procesamientos han recibido, Josema. De estos 126 que estamos hablando desde 1985, 53 son ediles, 30 del Partido Nacional, 19 del Partido Colorado, 4 del Frente Amplio. Dato anecdótico, principio de los años 2000, toda la Junta Departamental de Rivera terminó presa. ¿Toda la Junta? Blancos y colorados, todos enmarcados en las mismas irregularidades de manejo irregulares de fondo, valga la redundancia, y una vez más ahí esa relación entre ambos partidos tradicionales, obviamente todos los datos chequeados, insisto, son condenas firmes y no de primera o segunda instancia. ¿Me cuenta en el final esta placa, un poco esta composición que se ha hecho para este informe? Esto es obra de Omar Izaguirre, obviamente, inspirado en Rocambole y el tema de los redonditos de Ricota, que da de alguna manera titular a nuestra columna, a nuestro espacio, que es todo preso es político. En este caso son todos políticos presos. Muchas gracias, Federico Yurkovich, y felicitaciones para el amigo Omar Izaguirre también. Nosotros hacemos una pausa muy cortita, ya seguimos con más MBD Noticias.
Señoras y señores, en bloque 2 de la edición domingo de MBD Noticias, les contábamos que la Intendencia de Montevideo extendió el plazo para la presentación de propuestas que apunten a la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Pueden aplicar organizaciones sociales, diferentes organizaciones sociales, y está previsto un monto total de más de 2 millones de pesos para desarrollar justamente las iniciativas. Hasta el 14 de marzo las organizaciones sociales tienen tiempo de postular proyectos que apunten a la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el marco del Fondo Comunidad Despierta. La explotación sexual de personas menores de edad es una de las peores formas de violencia que transforma a esta población en un producto vendible y comprable para adultos que buscan la satisfacción de sus deseos de poder, sometimiento y gratificación sexual, tal como indica la convocatoria difundida por la Intendencia de Montevideo. En este contexto fue que se presentó en diciembre el Fondo Comunidad Despierta, con participación de la Comuna, la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial, UNICEF Uruguay y la Junta Departamental de Montevideo. La iniciativa prevé un fondo total de 2,5 millones de pesos para financiar hasta 10 proyectos en 10 zonas de Montevideo. En el comunicado de la Intendencia, donde se informa del plazo para postular y el monto disponible, se explica también que el fondo es parte de un conjunto de propuestas que se implementarán gradualmente. Entre ellas el desarrollo de instancias de sensibilización, capacitación con trabajadores y trabajadoras que puedan estar asociados a factores de riesgo y el desarrollo de una campaña ciudadana de sensibilización que favorezca el involucramiento comunitario en la prevención y protección de niñas, niños y adolescentes. Vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos que mientras crece el escándalo en la República Argentina, ustedes saben, por la estafa de criptomonedas, el presidente argentino Javier Milei recibió un respaldo este sábado del presidente norteamericano Donald Trump, con quien se reunió en Washington en el marco de la cumbre conservadora conocida como la CEPAC. En este contexto, el mandatario argentino cuestionó al Mercosur por las trabas que le impone a su país para poder firmar un TLC con Estados Unidos, reeditando de alguna manera el debate planteado por el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou cuando se propuso sin éxito firmar un tratado similar con China por fuera del bloque. El presidente de Argentina, Javier Milei, insistió este sábado en su deseo por llegar a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y anunció que su país se sumará a la política de aranceles recíprocos propuesta por el gobierno de Donald Trump. En un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora, CEPAC, que reúne a líderes de la derecha de Estados Unidos y el mundo, Milei criticó al Mercosur y lo señaló como el único impedimento de su país para lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos. Si no estuviéramos restringidos por Mercosur, Argentina ya estaría trabajando en un TLC con Estados Unidos, que sea mutuamente beneficioso y que no cargue injustamente sobre las espaldas de productores argentinos, cuestionó el presidente suramericano. En enero, el mandatario había señalado en el Foro Económico de Davos, que se realiza en Suiza, que estaría dispuesto a dejar el bloque comercial si fuera la única vía para lograr este tratado con Washington. En su discurso del sábado, en el cual elogió el trabajo del magnate Elon Musk dentro del gobierno republicano y felicitó los recortes a la ayuda humanitaria de Estados Unidos a través de la agencia USAID, Milei señaló que su país quiere ser el primero en sumarse al acuerdo de reciprocidad que pide Trump en materia comercial. El presidente de Estados Unidos anunció la semana pasada la imposición de aranceles recíprocos a los países que graban productos estadounidenses con el objetivo de igualar las tarifas que esas naciones aplican a las exportaciones de su país. A su vez, firmó aranceles del 25% a todas las importaciones de aluminio y acero, que entrarán en vigor el 12 de marzo y afectarán a Argentina. Bueno, muy bien, estamos prácticamente en el final. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días. ¿Cómo arranca la semana? Lunes 24 de febrero, la mínima será de 21 grados, la máxima de 32. Para el martes, bueno, ahí lo ven, aparece la palabra precipitaciones en el pronóstico del tiempo. La mínima será de 22, la máxima de 29 grados, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Tremenda esa imagen. Bueno, señores, ¿saben qué? Hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. Les quedó muy lindo, les quiero decir. Nosotros nos vamos, la información vuelve a nuestra pantalla mañana a partir de las 8, a las 13 y a las 18:55. Nos vamos, que pasen bien.
totalidad de delegaciones confirmadas para la asunción de Yamandu Orsi con la presencia de más de 100 países mientras se analizan posibles escenarios alternativos al de Plaza Independencia en caso de lluvias. 30 personas del Partido Nacional fueron condenadas por la justicia durante el mandato de Luis Lacalle Pou, cifra que coloca a los defensores de las leyes como el partido con más procesados desde la postdictadura con 59. En 40 años de democracia, 18 políticos y políticas del Frente Amplio y 49 del Partido Colorado fueron procesados por la justicia, entre estos últimos el expresidente Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco. Referentes de la coalición multicolor salieron a defender la propuesta del futuro ministro de Economía Gabriel Odone para desindexar los salarios, mientras que desde la izquierda empezaron a desmarcarse. El ministro designado del MIDE, Gonzalo Sibila, participó del encuentro de ollas y merenderos populares y dijo que el gobierno entrante apuesta por un país donde no sean necesarios estos mecanismos para poder comer. Este lunes el gobierno electo presentará a los partidos que serán oposición la lista con los 34 cupos disponibles para que asuman cargos en organismos descentralizados y empresas públicas. El presidente argentino Javier Milei dijo que el Mercosur es la única traba para que su país firme un TLC con Estados Unidos y respaldó en Washington la política arancelaria de Donald Trump.